son accesibles desde la Biblioteca Digital Hispánica. Aquí tenemos las colecciones de la Biblioteca Digital Hispánica. Hay muchas colecciones que contenían, aquí las tenemos otra vez, que contienen registros sonoros. Bueno, pues por entrar en alguna, esta me hace mucha gracia, porque son listas de reproducción de registros sonoros, y aquí pues se puede disfrutar pues de blues, de boleros, de conciertos, de cuplés, de flamenco, en fin. Pueden empezar a navegar, pueden empezar a descubrir y pueden empezar a disfrutar de aquello que es patrimonio de todos. Bien, este es un pequeño ejemplo, y espero no irme ahora del PowerPoint. Estábamos hablando de digitalización de registros sonoros desde la Biblioteca Digital Hispánica, pero también tenemos otras obras digitalizadas, como digo, muchas de ellas pues porque tienen algún tipo de problema de conservación, como por ejemplo las casetes. Esta que llamábamos música de gasolinera, que muchas veces son ejemplares que solo se conservan en la Biblioteca Nacional, porque al no existir aparatos reproductores se tiran, aquello ya nadie los conserva. Ahora mismo estamos sin ningún tipo de ayuda externa para seguir con la digitalización masiva, y les puedo asegurar que es uno de los asuntos que más me está preocupando últimamente. Hay que seguir con la digitalización masiva. Pero luego también conservamos los sitios web, es decir, derivado del depósito legal, de la legislación de depósito legal, la Biblioteca Nacional tiene la obligación de conservar los contenidos de la web española. Es un Real Decreto aprobado en el año 2015. Hacemos habitualmente una recolección de dominio al año, de dominio.es. Acaba de terminar la última del año 2019. Pero luego hacemos recolecciones temáticas que tienen que ver o bien con temas y con colecciones de especial interés para la Biblioteca Nacional, o tienen que ver con acontecimientos de nuestra historia. Les puedo asegurar que la recolección de tema político lleva corriendo, creo que desde finales de 2015 sin parar, y no recuerdo el número de terabytes de información que tenemos conservada, pero es tremenda, ¿no? También, obviamente, y cómo no, trabajamos con el patrimonio audiovisual que se contiene contenido en la web. Se recolectan habitualmente 274 sitios web de la colección de música y audiovisuales, y es una colección aproximadamente de 15 terabytes. ¿Qué guardamos aquí? Pues lo que los conservadores webs nos dicen, y por ejemplo, pues algunos ejemplos de sitios web, pues podcast de Nación, premios Popeye, el corpus rural y sonoro del español rural, el perfil de la tostada, que no tengo ni idea qué es esto, pero seguramente será importantísimo porque los conservadores web nos lo han dicho, el Festival de Flamenco, la web de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, FM, Diario Actualidad Musical, en fin, unos cuantos ejemplos, son muchos más, hasta 274, que crecen habitualmente. Y ahí los tenemos conservados. ¿Cree que hay una duplicidad de contenidos entre las diferentes instituciones que gestionan los contenidos audiovisuales? ¿O está bien controlado que lo que gestiona la Biblioteca Nacional no lo gestiona la Televisión Española, y a su vez no lo gestiona la Filmoteca Española o la Filmoteca de Castilla y León? Pues esta pregunta es muy buena, porque estoy segura que nos gustaría a las tres instituciones pensar que no lo hacemos así, porque realmente al menos lo intentamos, y intentamos sobre todo en todo lo que es tema digital y ahora web, trabajar en colaboración con el Archivo de Televisión Española. Llevamos ya algunas reuniones y jornadas de trabajo para ver cómo lo podemos hacer juntos, porque solos no podemos. La diferencia clave es la legislación de depósito legal. No es lo mismo lo editado que lo no editado. Entonces, la Biblioteca Nacional recibe casi desde su fundación, unos años después, a partir de 1716, es la primera norma en relación con el depósito legal, todo lo que en España, teóricamente,
prácticamente en la realidad obviamente es imposible recibir todo, pero por ley sí que todo lo que se edita, es decir, todo lo que tiene algún tipo de soporte, ese contenido que se refleja en un soporte editado y comercializado, eso es importante. La irrupción de Internet cambia este concepto radicalmente y las bibliotecas nacionales se tienen que adaptar a este nuevo entorno. ¿Qué ocurre en relación? Entonces, ahí no entramos en competencia, pero sí que es importante, y José Cho lo ha explicado muy bien, el tema de la filmoteca. Nosotros somos muy conscientes que nosotros guardamos el cine editado en todos los soportes existentes de las primeras formas, aquellas, unos cartuchos así como extraños, hasta los discos actuales, y no sabemos qué más, si va a seguir o no, ni siquiera tampoco eso lo sabemos. Pero sí que es cierto que la Filmoteca española, lo he dicho bien, debe tener una misión clave en la conservación del cine español. El cine español no es lo editado, puede serlo o no puede serlo, y en ningún caso va a ser el mismo contenido. Con lo cual sí que tiene una función fundamental que hacer. Por eso, y como muy bien explicaba José Cho, hemos introducido en la propuesta de reforma de la Ley de Depósito Legal, la vigente es del año 2011, pero hace 2 años ya iniciamos esta propuesta de reforma que esperemos que el próximo gobierno saque adelante, porque la necesitamos, porque nos tenemos que adaptar legalmente al entorno. Desgraciadamente, para la administración pública, la sociedad y la realidad social va más deprisa que la capacidad de reacción legal. Y esto es un problema, porque siempre se quedan unos agujeros que se cubren pues como se puede, ¿no? Y no se puede perder el cine español original. Para eso necesitamos una institución que a nivel estatal sea la que legalmente reciba ese cine. Y esto, una vez que sea así, que esperemos que sea pronto, pues desde luego la Filmoteca va a tener una misión y por lo tanto unas funciones que realizar, es decir, una responsabilidad mucho mayor que la que ahora mismo está teniendo. El cine español es muy bueno y hace falta una institución pública que lo pueda conservar. La Biblioteca Nacional no puede, ni por nada, ni por misión, ni en ningún país lo hacen así. En 30, como he dicho, en el 36 comienzan las emisiones en Salamanca de Radio Nacional y en el 56, 20 años después, las de televisión en el Paseo de La Habana. En ese año ya se crea en Radio Nacional una primera rolloteca. Rolloteca porque en ese momento acaban de incorporarse a la producción las cintas magnéticas, pero se trabajaba con hilo magnético, de ahí el nombre de rolloteca. Según me dicen, con 25 cintas. Esto era el inicio después de 20 años de actividad. En el año 68 se crea el Archivo de Documentos Audiovisuales de Programas Informativos. Y esto es importante porque a partir de ese momento el archivo de televisión se divide en programas y en programas informativos. 2 archivos. En el año 77... se crea el Servicio General de Documentación y aparece por primera vez, después de 20 años o 21 de la existencia de televisión y 41 de la de radio, la figura del documentalista en Radio Televisión Española. Quiere decir que hasta ese momento todos los archivos han sido gestionados, por decir algo, por personal que no estaba en condiciones de hacer otras cosas y se le metía en el archivo y hacía lo que podía. En el año 78 se crea el Centro de Documentación en Somosaguas, fuera de Prado del Rey, y aquí ya están los programas no informativos. Como ven, cada uno en una punta de Madrid. En el año 82 se empiezan a conservar sistemáticamente todos los programas emitidos, no informativos. En el 86 empieza la informatización de los servicios de documentación de Televisión y Radio Nacional. En el 85 se empiezan a conservar ya sistemáticamente todas las ediciones de los telediarios. Hasta ese momento, cuando se produce en cine, lo que conservamos son solo los rollitos de cine de película de las noticias. No tenemos grabación del telediario en sí.
fundamentalmente porque no hay cámaras de vídeo ni vídeo en los primeros años 50 y parte de los 60 para grabar esos programas. No se podían conservar. Lo que se conserva es simplemente las noticias en cine. Y posteriormente, cuando llega el vídeo, lo que se conserva es una muestra, cada mes, un telediario, pero no se conservan todos como a partir de esta fecha. En el año 91 se informatizan también los servicios de documentación de los centros territoriales, 15 centros territoriales y 2 de producción, el de Sant Cugat y los de Canarias. En el 99 se crea la Dirección de Desarrollo y Gestión del Fondo Documental, fundamentalmente para acometer la digitalización de los fondos de radio y televisión. En 2002, en el 99 se inicia la digitalización de los fondos de Radio Nacional, que terminará para los servicios centrales en 2002. En el 99 se crea... lo he dicho ya, perdón. En el 2002 arranca el proyecto de transformación y digitalización de Televisión Española, que posteriormente, en 2008, se intensificará con la participación de Telefónica. Desaparece en 2007 la Dirección de Desarrollo y Gestión del Fondo Documental y desaparece el Centro de Documentación de Televisión. Se crea la Dirección de Fondo Documental de RTVE, que por primera vez va a empezar a encargarse de todos los archivos de Radio y Televisión Española, aunque de una forma un poco extraña. Nadie depende del director del Fondo Documental de Radio y Televisión Española. El archivo de radio depende del director de radio, el de televisión depende del director de televisión y el de informativos del director de informativos. En 2008 entra ya en producción el nuevo gestor documental, ARCA, que va a ser por primera vez la herramienta de consulta única para todos los archivos de radio y televisión. Hasta ese momento había, voy a decirlo, docenas de bases distintas, cada una trabajada de una manera distinta y con unos accesos distintos. Se pueden imaginar la locura de los pobres documentalistas que trabajaban en difusión. Entra en producción este gestor documental, que además ya es capaz de manejar media digitalizada. Hasta ahora solo gestionábamos documentos escritos, fichas. Arranca el proyecto de digitalización con Telefónica y un proyecto que va a durar 4 años, un proyecto que nos permitió en esos 4 años instalar una red de bibliotecas digitales, tenemos 3, luego lo veremos, que nos permitió instalar también los medios para seguir digitalizando. En este proyecto se externalizó parte de la digitalización y al terminar en febrero de 2014 disponíamos de 400.000 horas de vídeo digitalizado. Y lo digo con orgullo, porque no lo ha hecho nadie. La propia BBC vino a ver lo que habíamos hecho y cuando empezó a hacer su proyecto de digitalización tuvo que parar. Esto lo cuentan ellos directamente, no lo esconden. Hace unos años todavía, cuando todos los demás estábamos en las automatizaciones, ellos dijeron: nosotros estamos empezando otra vez nuestra digitalización. Bueno, pues Televisión Española, Radio Televisión Española, en 4 años muy escasos, no solo instaló todos sus sistemas digitales, sino que además digitalizó 400.000 horas. Ahora disponemos de 900.000. Finalmente, 2014, por primera vez, todas las unidades y subdirecciones de documentación pasan a depender de la dirección del Fondo Documental y en 2015 se completa la integración de los archivos digitales con las distintas unidades usuarias. Quiere decir que todos los usuarios están ya conectados a las bibliotecas digitales y por tanto pueden consultar directamente y utilizar los fondos desde cualquier punto de la empresa. Desde cualquier ordenador se conectan al archivo, buscan un contenido, lo pueden descargar y lo pueden enviar, como por ejemplo pasa con la dirección comercial, a otra parte del mundo. Todo es automático. Perdón. Los fondos documentales de Radio y Televisión Española son un conjunto de archivos de todo tipo, textuales, fotográficos, sonoros, audiovisuales.
Todo este proceso de digitalización nos ha servido también para revisar toda la documentación de la empresa. Los fondos documentales. Hemos mejorado. Hay que tener en cuenta que durante 60 años se ha trabajado de muchas maneras. Y por tanto, el tratamiento de los primeros años no tiene nada que ver o no tenía nada que ver con el de los últimos. Por tanto, hemos revisado el tratamiento de los documentos, los hemos homogeneizado, hemos eliminado muchas bases que teníamos, al final hemos mantenido todas estas. Y, por ejemplo, tenemos en bases textuales, tenemos una hemeroteca donde tenemos colecciones completas de publicaciones, tenemos publicaciones muy interesantes como el Teleradio, una revista que editaba Radio Televisión Española y que es una auténtica fuente de información para nosotros sobre la historia de nuestra propia empresa. Tenemos la colección de las partituras de la Orquesta de Radio Televisión Española y el coro, y además de todas las partituras que utilizan los programas de música clásica, tanto de radio como de televisión. Tenemos bibliotecas diversas por la empresa, aunque son simplemente de uso interno. Tenemos una base de agencias donde diariamente entran todos los teletipos de las agencias a las que estamos suscritos, agencias internacionales. Cualquier redactor puede consultar en directo cualquier noticia que esté pasando, toda la información que llega por agencias. Eso se selecciona y se guarda para hacer un histórico. Tenemos bases de fotografía. Teníamos muchas, las hemos reducido a dos. Una, fotos, muy genérica, que fundamentalmente tiene los fondos que nuestra propia dirección de comunicación ha ido creando a lo largo del tiempo. También es una historia fotográfica de la historia de radio y de televisión. Ahí están pues todas las actividades fotografiadas, todas las actividades de nuestras empresas, los programas, los profesionales, las instalaciones. Y tenemos una base, bueno, en esa base además tenemos la base fotográfica del archivo, de la orquesta y el coro. Tenemos el archivo fotográfico del diario Pueblo. Para quien no lo sepa, era uno de los diarios de la prensa del movimiento, que al cerrar fue transferido también al Fondo Documental de Radio Televisión. Estamos trabajando en él desde hace algunos meses en su digitalización. Tenemos el archivo fotográfico de los rodajes de Félix Rodríguez de la Fuente, unas 18.000 diapositivas de su foto fija. Y tenemos el archivo Franzen. Este es un archivo histórico de la fotografía española. Son 37.000 negativos del estudio de Christian Franzen, que fue un fotógrafo danés que se instaló en Madrid en los años 90 del siglo XIX, que fue muy popular en la vida nocturna de Madrid entre la alta sociedad, que acabó siendo muy amigo de la reina María Cristina y por tanto al final era también el fotógrafo de Alfonso XIII y su familia. Y si era el fotógrafo del rey, ¿quién no iba a querer fotografiarse con Franzen? Toda la aristocracia, toda la alta burguesía y todo aquel que podía pagar sus fotos. Este archivo está ya digitalizado, está totalmente catalogado, son en su mayoría placas de cristal que vamos a empezar a publicar en la web de Radio Televisión Española en el mes de enero, con el objetivo de publicarlo completo y que esté disponible para cualquiera. Naturalmente son las de Radio Nacional, hay una base de palabra que es toda la programación de Radio Nacional y luego 3 bases de música, música ligera, música clásica y música tradicional. Generalmente esto, quitando las producciones que son propias del sello discográfico de Radio Televisión, son grabaciones comerciales. En este momento no sé decir cuántos discos tenemos. Como ejemplo, sí sé que tenemos, porque estamos intentando reordenar ese fondo, 1.200.000, 300.000 discos fuera de Madrid, en las delegaciones de Radio Nacional. Posiblemente en Madrid tengamos más, para que se hagan una idea. Y finalmente tenemos las bases de vídeo, las bases de programas informativos y también el nodo, porque, como les digo, fue transferida en su momento la propiedad de televisión y a partir del 82 que se transfiere a la Filmoteca por convenio mutuo conservamos los originales del nodo hasta el año 2014 que se transfirieron al las nuevas instalaciones de Filmoteca de conservación y restauración en la Ciudad de la Imagen,
pero lo hemos digitalizado y está también accesible en, si lo quieren consultar, rtve.es/filmoteca/. Ahí entran directamente y pueden consultar el nodo y algunos de los contenidos que Filmoteca nos pasa, digitalizamos y publicamos. En total, actualmente tenemos más de 19 millones de documentos que gestionamos, como he dicho antes, con el gestor Arca. ¿Cuál es la situación legal, ya no de televisión, sino de radiotelevisión, sino del fondo documental? Nosotros estamos regidos por el mandato marco de las Cortes Generales españolas. Ese mandato marco, que delimita toda la actividad de Radiotelevisión Española, en su artículo 52 habla del patrimonio audiovisual y dice dos cosas importantes. Una, que estamos obligados a conservar el patrimonio heredado, el archivo histórico heredado de el ente Radiotelevisión Española, y que además de conservarlo tenemos que difundirlo de alguna manera. Textualmente dice: facilitará que estos archivos tengan presencia en buscadores y puedan ser visualizados o escuchados a través de redes telemáticas, fijas, móviles, de acuerdo a las condiciones de uso y accesibilidad que apruebe el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. ¿Qué aprueba el Consejo de Radiotelevisión? Pues una norma relativa a la conservación y el acceso de los fondos. Y en lo que se refiere al acceso, dice que se atenderán a investigadores de trabajos superiores, es decir, tesis doctorales, trabajos de fin de máster o toda aquella investigación que tenga un interés público. Y que este trabajo se hará sin menoscabo del trabajo diario. Eso quiere decir, primero, nosotros no somos un archivo abierto al público, tenemos la obligación de difundir nuestros fondos, y por tanto no tenemos ni medios, ni puestos, ni personal dedicado a la consulta de los investigadores que quieren consultar nuestros fondos. Hasta hace un tiempo pues venían, evidentemente había gente que decía: quiero ver todos los programas infantiles de Televisión Española. No, mire, moderación. Es real, No. Respecto a la conservación de los fondos, ¿qué conservamos en estos fondos? Además de esos archivos que de vez en cuando nos llegan por alguna vía de fuera, pues la producción diaria de nuestras empresas, radio y televisión, y la web desde hace unos años, que aprovecho para agradecer a Ana que ellos conservan en la Biblioteca Nacional, con lo que nosotros ya no la vamos a conservar, ahorrándonos medios. Esto es, y lo digo aquí que está Ana, que es un intento de, digamos, optimizar medios. O sea, las digitalizaciones son carísimas. Todos los medios que se llevan son tremendos. Por tanto, lo que yo tengo digitalizado, que no lo digitalice otro. Es el sentido común, efectivamente. Trabajamos con dinero público. O sea, no estamos para tirarlo. Bueno, respecto a la obligación de la conservación, sí puedo decir que hemos logrado, con la digitalización, conservar. Estamos en niveles del 90 y tantos %, tanto en informativos como en programas. Radio Nacional, todos los servicios centrales están digitalizados. ¿Qué nos falta? Nos falta los centros territoriales de televisión, que ya hemos empezado con ellos y con las corresponsalías. Y nos faltan las delegaciones de Radio Nacional, que también estamos digitalizando ya. Terminado eso, habremos conseguido preservar a largo plazo todos estos archivos. Estos archivos están en librerías digitales. Tenemos 3, una en Prado del Rey, la más grande, otra en Torre España y otra en Sant Cugat. La de Torre España no es que se me haya... Ah, perdón, sí, está allí. Está en transparente porque ahora mismo la estamos migrando a la librería de Prado del Rey. Estamos siguiendo la política de concentración para gestionar mejor esas 3 librerías. Por tanto, la de Prado del Rey en primavera ya estará todo su contenido incluido en el de Prado del Rey. Estos tres archivos
están interconectados entre sí. Es decir, que desde cualquiera se puede descargar a cualquiera de las unidades usuarias, entendiendo por unidades usuarias las redacciones digitales donde se producen los programas todos los días, tanto en Torre España, en Prado o en Sant Cugat, o los 15 centros territoriales. Y, naturalmente, también Radio Nacional, la Dirección de Interactivos, Emisiones, Comercial y Subtitulado. Es decir, por ejemplo, Emisiones. Hace unos años, todos los días, desde Prado del Rey, del archivo de programas, se enviaban a Torre España las cintas para la emisión diaria. Todos los días salían por la mañana 2 coches con las cintas duplicadas por 2 caminos distintos, por si había algún accidente, que la emisión llegase. Eso por la mañana y eso por la tarde. Ahora mismo, desde la Dirección de Emisiones, que está en Torre España, su personal entra en Arca, busca los programas que quiere emitir o reemitir, sean nuevos o sean del archivo, tira de ellos y los carga en el servidor de emisión. Ese es todo el proceso. De comercial ya lo he dicho. Estamos en un momento del el exitazo de las plataformas de televisión. No os podéis imaginar la voracidad que tiene. O sea, la compra de programas a todas las televisiones es salvaje. Bueno, pues en nuestro caso estamos lanzando hacia Netflix, hacia Amazon, hacia HBO, diariamente, 7 días a la semana, programas que salen directamente desde el archivo digital y se envían por FTP y se le entregan al usuario, al cliente, en el formato que nos ha pedido. Novenos, que lo quiero en tal bitrate, que lo quiero en... Se lo enviamos y se transcodifica en el proceso de envío. Todo está automatizado. El acceso a los archivos. Tenemos varias formas de acceder. Un usuario interno de Radio Televisión puede entrar en Arca, de hecho ya hay muchos redactores que lo hacen, entran en Arca, buscan el material que quieren utilizar para su noticia, su reportaje, y nos piden que se lo descarguemos. Y nosotros se lo dejamos en su ordenador. En su ordenador monta la noticia, le pone la locución y está lista para la emisión. Tenemos además una herramienta que llamamos Visuarca, que es una herramienta que nos permite hacer grandes dosieres de secuencias de imágenes y que nos piden y que tiene una herramienta de corte. Nosotros les pasamos el material, ellos cortan lo que les interesa y se les restaura también. Al acceso externo desde fuera de Radio Televisión, ¿qué tipos de usuarios tenemos? Pues tenemos investigadores, tenemos productoras que quieren comprar material o que necesitan material para las coproducciones con nosotros, y tenemos público en general. Bueno, pues les atendemos a través de radiotelevisión.es. ¿Qué quiere decir? Que si en la sección archivo todos los días estamos volcando contenidos. El compromiso de Radio Televisión Española es que el archivo esté disponible en radiotelevisionspañola.es. Si algo no está todavía publicado y alguien lo quiere ver o consultar, nos lo dicen y nosotros lo publicamos, ¿vale? Y además, desde el mes de junio, pues tenemos también el canal YouTube de Radio Televisión Española, donde ¿qué publicamos? Pues las cosas que consideramos más interesantes, y además no solo publicamos los programas, publicamos también rodajes. Es muy divertido ver a lo mejor ahora el rodaje de Verano Azul y cómo se divertían en esos rodajes y las que hacían. Pero bueno, cosas y anécdotas también se publican ahí. Todo esto ha sido el pasado y el presente. El futuro, pues el futuro es terminar la digitalización de los contenidos, unificar para gestionar mejor todas nuestras librerías y sistemas de archivo digital y automatizar nuestros flujos de trabajo. Llevamos 2 años trabajando con la Universidad de Zaragoza y con muchas empresas haciendo pruebas de indización de contenidos automática, de reconocimiento de personas y entidades, de análisis de emociones, de diarización de locuciones, de descripción de contenidos y anotación de vídeo. Y además queremos, esto ya vamos a empezar a primeros de año haciendo ya pruebas con la producción real.
y queremos también empezar a trabajar con asistente de consultas, metiendo, y ya se hacen sus búsquedas, pero queremos facilitar las búsquedas de todo el personal de fuera, de documentación. Entonces queremos poner asistentes de consulta y queremos también implantar sistemas de predicción en las consultas. Esto es rapidísimamente la historia de nuestros fondos, lo que hacemos, lo que queremos hacer, y lo único que les voy a dejar es con esto. ¿Qué tipo de contenido o qué tipo de análisis en la indización automática que comentaba, o qué tipo de contenido esperan encontrar con esa indización automática? ¿Cómo está ahora mismo esa indización? Y si están consiguiendo resultados esperados o si realmente los esperados son un poco más a largo plazo. A ver, nosotros hasta ahora lo que hemos hecho ha sido hacer pruebas, ver cómo está el mercado, quién tiene más. Todas estas aplicaciones se basan en el speed to test y en que el speed to test tenga un índice de error lo más bajo posible. Todos son sistemas asistidos, ninguno va al 100% de éxito, siempre hay que proceder posteriormente a una revisión. Lo que hemos visto pues, es que hay ya empresas que tienen, digamos, unos sistemas bastante con niveles muy bajos, pero siempre dependiendo del contenido. Es decir, cuando tú tienes un debate en el que se están pisando las voces, olvídate, no vale. Todavía los sistemas son incapaces de separar las voces. Ahora, si nosotros lo utilizamos todos los días en Radio Nacional directamente a todos los contenidos les pasa un speed to test y sobre eso puede hacer cualquier búsqueda en el contenido, independientemente de que nosotros hagamos una indización mucho más detallada para hacer búsquedas mucho más precisas. Pero estos sistemas, en nuestro caso, están en un momento de arrancar ya pruebas para instalar software y empezar a trabajar durante unos meses y ver sobre nuestros flujos de trabajo, porque no solo es que tengas un buen software, una buena herramienta, es que hay que integrarla en nuestros sistemas, en nuestro gestor, en nuestros sistemas de producción, porque naturalmente, por si no lo saben, nuestros sistemas funcionan de la siguiente manera. Todos los contenidos llegan a las redacciones digitales. El redactor va a la calle con su cámara, ruedan y vienen con una tarjeta que se ingesta en el sistema de producción. Y una vez emitido y utilizado, se archiva en el archivo de producción, que tiene una capacidad de 2-3 años, y se archiva si se selecciona, es decir, ahí hay una selección en ARCA, en el archivo definitivo. Entonces, esa herramienta, ¿dónde queremos implantarla? Primero en los sistemas de producción, porque es a donde llega primeramente el material y donde va a haber que buscarlo y utilizarlo con rapidez. Pero queremos también que esté en el sistema del archivo definitivo, porque queremos aplicarle esos sistemas a todo lo anterior. Entonces, nosotros empezaremos, el año pasado hicimos en el Festival de Almagro, de Teatro de Almagro, hicimos una prueba. Fundamentalmente se trataba de cerrar un flujo completo de trabajo con teléfonos, lo que se llama el periodismo de movilidad, el mobile journalism. Se grababa con teléfonos, se editaba en el teléfono la pieza, se enviaba a una nube, a la redacción, y se podía directamente descargar desde la nube, previa entrada nuestra y selección de lo que nos interesaba o no, el rodaje y la pieza, y archivarla. Y en ese momento le aplicábamos las herramientas de indización automática y descripción de contenido. El resultado no era malo, pero queremos más, porque no tiene sentido que apliquemos esas herramientas si no nos va a liberar de una revisión profunda.
Lo que nos interesa es automatizar procesos para liberar personal que queremos utilizar en otras funciones nuevas que acarrea la digitalización. Es decir, la digitalización y los automatismos no acaban con los documentalistas ni cosas de estas. No, los documentalistas van a seguir trabajando, pero van a hacer otros trabajos. En ese vídeo se ha visto a gente trabajando delante de unos monitores que son documentalistas. Y esos monitores no son nada más que la monitorización del flujo de ficheros que están moviéndose todo el día en nuestro sistema. Tenemos una media de una descarga de 15.000, no voy a decir ficheros, voy a decir dosieres. Porque un dossier puede ser un programa, puede ser una secuencia, pueden ser 50 o 60 secuencias o una serie completa. Pero estamos en una media de 15.000 mensuales. Y eso requiere personal que sepa qué está manejando, qué necesidades tiene cada unidad usuaria, qué prisas. Estamos hablando de los telediarios, de la emisión, estamos hablando de todo lo que se produce allí. Y esa gente es documentalista. No han hecho un documento desde hace casi 10 años, pero son documentalistas en funciones nuevas creadas por las necesidades. La temática de contenidos no la ve muy... No, sí, la veo. Vamos, sin duda, O sea, simplemente que necesita avanzar más. Es decir, todos estos sistemas hay que entrenarlos, y hay que entrenarlos a tu necesidad. Entonces, si tú coges un sistema que no está entrenado a lo que a ti te interesa, los porcentajes de error van a ser mayores, pero requieren un entrenamiento. Es decir, la descripción de imágenes requiere miles y miles de imágenes descritas. ¿Por qué los mejores sistemas los tiene Google o los tiene Facebook? Porque se los estamos entrenando nosotros todos los días. Así de claro. Avanzamos, si os parece. Siguiente. Me cortas cuando sea necesario. Políticas institucionales, que es el título de esta mesa. Políticas institucionales en torno al archivo audiovisual. Si tenemos que hablar de políticas, tenemos que hablar de marco legal, entiendo yo. Y el principal problema que tiene Filmoteca Española es un problema de marco legal. Lo ha tenido históricamente y lo sigue teniendo hoy en día. Y yo creo que básicamente donde tenemos nuestro mayor escollo a fecha de hoy es en la Ley de Patrimonio Histórico, que es una ley que, como todos ustedes sabrán, es una ley del año 85 y que establece una serie de patrimonios históricos españoles existentes en el que no existe el patrimonio audiovisual. Por lo tanto, esa ley, que es la que da carta de naturaleza a la existencia de las bibliotecas, de los museos y los archivos nacionales, no contempla la Filmoteca. Por lo tanto, Filmoteca Española no es nada, literalmente nada en el mundo del patrimonio. No existe, no tiene entidad. Ni Filmoteca Española, ni ninguna de las filmotecas que hay en el Estado español actualmente. Quizá en Cataluña han podido avanzar un poco más en el terreno, digamos, de proteger ese patrimonio audiovisual, pero mientras no tengamos una ley de carácter estatal que sea capaz de incorporar ese patrimonio audiovisual, Filmoteca Española seguirá siendo una subdirección general de una dirección general, que en este caso es el Instituto de Cinematografía, como ustedes saben, y ahí irá haciendo sus pequeñas batallas como pueda. Y eso, digamos que caería en cascada desde desde la Filmoteca Española al resto de filmotecas del Estado. Principalmente filmotecas autonómicas, como la que representa Maite hoy en esta mesa, pero también algunas que hay incluso municipales. Nuestro otro gran, digamos, nuestra otra gran tara de nacimiento, también en este caso ha sido, bueno, Ana ha hecho alusión, es que tampoco hay depósito legal de películas. Ahora voy a eso. Existe desde los años 60 una cosa que es lo que se llama el depósito obligatorio, y es que todas aquellas
producciones de cine español que tienen algún tipo de ayuda del Estado, tienen la obligación de depositar una copia en Filmoteca Española. Eso, pues a fecha de hoy, para que ustedes se hagan a la idea, podría estar... estamos hablando de que se está depositando como una tercera parte de la producción. A fecha de hoy. Antes, evidentemente, antes del cine digital eso era mucho mayor, porque se producía menos, pero ahora con la producción que tenemos, una tercera parte de la producción es la que se está depositando obligatoriamente y más o menos la tenemos controlada. Antes es verdad que se depositaba menos, había un porcentaje mayor de depósito con este depósito obligatorio, pero la verdad es que los productores de cine español le hacían a Filmoteca todo tipo de pifias siempre que podían. Entregaban copiones, aquello no se podía comprobar in situ y entonces ahí se quedaba, luego se quería hacer un pase de aquello y aquello no estaba sin sonorizar, yo que sé, mil cosas que han ido pasando, y cuando pensábamos que teníamos una película no la teníamos, sino que teníamos algunos materiales diversos, digamos, relacionados con esa película. Pero bueno, a lo que voy es que lamentablemente, hasta que no haya una nueva ley de patrimonio histórico y una nueva, digamos, una actualización de la ley de depósito legal, Filmoteca Española seguirá siendo la nada en el mundo del patrimonio histórico. Y eso es así, y hay que aceptarlo, y por eso, pues, envidia. No pasa nada. También les digo que nosotros, lo ha dicho Ana, lo ha dicho Maite al principio, yo llevo un año trabajando en la Filmoteca, y en este año, si en algo hemos podido avanzar, es en esa adaptación de la ley de depósito legal, que lo hemos hecho de la mano de Ana y su equipo, y también de una nueva ley de patrimonio histórico, que en este caso lo hemos hecho de la mano del director general de Bellas Artes y de su equipo, y que esos textos están. Esos textos están, lo único que necesitamos es un gobierno que lo pueda llevar a cabo. Pero están hechos, se lo puedo prometer, a partir de una colección particular, la de Carlos Fernández Cuenca. Esto ocurre en muchos países, digamos, occidentales, europeos, por resumir, que pasa también entre los finales de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Es un momento clave para la aparición de estos archivos, digamos, filmotecas, archivos fílmicos en el mundo occidental, y lo hacen a partir de un chalao o dos chalaos que tienen colecciones, que han ido coleccionando películas porque creen que el cine es algo relevante, muy a la contra de lo que podían pensar sus coetáneos, que no estaban en esas políticas. Carlos Fernández Cuenca es por lo tanto, fundador de Filmoteca Española, su gran protector, y va a ser director entre el año 53 y el 70, y le va a suceder en el cargo Florentino Soria entre el 70 y el 84. Esa es la primera fase de la Filmoteca, ¿no? Yo creo que es una fase, es lo que podríamos llamar la fase fundacional de Filmoteca, donde Filmoteca, a partir de la colección de Fernández Cuenca, lo que se puede ir rescatando de aquí y de allá, y sobre todo dos incorporaciones muy importantes, una la ha dicho Alberto, que es la del Nodo, y otra, la de la Escuela Oficial de Cinematografía. La Escuela Oficial de Cinematografía, no sé si ustedes están familiarizados con eso, es una institución, bueno, primero tuvo otro nombre, instituto, bueno, da igual el nombre, pero digamos que la institución como tal extiende su actividad entre el año 47 y el año 75. En esos es la Escuela Oficial de Cine de la época del franquismo, por decirlo así, y por lo tanto el lugar donde se forman todos los grandes nombres de la dirección del cine español, que ustedes pues conocen hasta, digamos, principios de los 80, ¿no? Que son las últimas generaciones que salen, como les decía ahora mismo, en el 75. Toda esa gente hace muchas prácticas en la institución, en la escuela, y ahí están las prácticas
con un telecinado cutre que tenemos, bueno, no cutre, pero de beta digital en el mejor de los casos, y que todavía le faltaría mucho trabajo que hacer, pero son, digamos, son materiales muy interesantes. Ahí tienen ustedes pues las prácticas, por ejemplo, de Basilio Martín Patino, ya que estamos en Salamanca, por nombrar a alguien, de la casa o del lugar, las prácticas de Carlos Saura, las prácticas de Víctor Erice, las prácticas de Pilar Miró, las prácticas de Cecilia Bartolomé, las prácticas de tantos otros, ¿no? Que es como parte de la colección, digamos, una de las colecciones importantes de Filmoteca. Luego, ya en el periodo posterior, digamos que yo creo que hay dos figuras que son fundamentales para el crecimiento de esas colecciones, y voy a citar dos nombres. Uno es Alfonso del Amo y el otro es Ramón Rubio. Son dos empleados de Filmoteca que cada uno en su terreno van a hacer que la colección de Filmoteca crezca de manera exponencial. En el caso de Alfonso del Amo, su gran obsesión a lo largo de toda su carrera es el cine que se hace durante los años de la Guerra Civil, y por lo tanto crea una colección de cine de la Guerra Civil increíble en Filmoteca. Siguen faltando cosas, incluso Alfonso nos ha dejado pistas, Alfonso se jubiló ya hace unos años, de dónde pueden estar esas cosas. Y Ramón Rubio, que es el gran conseguidor. Es decir, antes hablaba Ana de las políticas de adquisición. Ramón Rubio es una persona que tiene, yo creo que la mejor agenda de España, porque conoce a todos los proyeccionistas ambulantes que ha habido en este país, a todos los jefes de laboratorio, a todo el mundo que podía tener un almacén con películas de distribución, desde los subformatos ínfimos del Super 8 hasta las productoras oficiales. Y Ramón Rubio es el artífice que durante los últimos 40 años de Filmoteca Española los fondos hayan incrementado todo lo que han hecho, y hoy podamos decir que tenemos más de 500.000 de materiales fílmicos. En los 80 y yo creo que culminarían con la jubilación de Chema Prado en el año 16, son unos años, por un lado, que sirven para incrementar todo digamos, para incrementar y consolidar toda la parte del archivo de la propia Filmoteca, pero también, y me van a permitir, digamos, un poco la autocrítica, son unos años, sobre todo, yo diría que la última década, clave para hacer una transición que Filmoteca Española no hizo. Y no voy a entrar en valoraciones complejas de por qué no se hizo, porque ya saben ustedes que cuando hay un problema cada uno encuentra un culpable, y yo evidentemente tengo mis teorías, pero no es este el lugar para exponerlas. Pero sí que es verdad que esa transición no se hizo. Esa transición tiene que ver con algo que tanto Ana como Alberto lo han dejado muy claro. Es decir, Alberto ha hablado como a partir de 2009, a partir del convenio con Telefónica, empieza ese trabajo, ¿no?, de transformación, de integración, de digitalización, por resumir en un término. Hace 10 años de eso. Y bueno, y Ana ha nombrado algo que a mí, oírlo, me resulta fascinante en sí mismo, y vuelvo a la palabra envidia, que es ese concepto de la, como has dicho, digitalización masiva, como algo que hay que recuperar. Nosotros la digitalización masiva es algo que deberíamos en algún momento plantearnos, ¿no? Pero hoy por hoy no lo hemos hecho. Por lo tanto, y sin que me duelan prendas, llevamos un retraso en Filmoteca Española de 10-15 años, donde las dos personas que me han antecedido en la palabra han demostrado cómo ellos han hecho su trabajo. Solo quedan 5 minutos, madre mía. Pues vamos a la parte buena, ¿no? Hay mucho bueno, no sé si hay mucho bueno. A lo que vamos, nosotros, y yo creo que esto arranca con la incorporación de Ana Gallego en el año 17 a la dirección de la Filmoteca, estamos en un proceso de algo que me decía el director general de Bellas Artes recientemente: pero Josécho, tú lo que quieres es normalizarte, ¿no? Pues sí, estamos en un proceso de normalización. No queremos más que eso, ¿no? Queremos
ser como los demás, queremos dejar de ser una especie de nave solitaria que navega en unos mares que nadie sabe, nadie tiene cartas sobre cómo navegar por ellas. Queremos pasar a ser parte de ese espacio compartido con museos, con bibliotecas y con archivos, donde manejemos un lenguaje común, donde podamos entendernos, donde podamos compartir. Porque eso es algo que es lo que realmente nos falta. Y eso, en parte, tiene que ver con la digitalización, con los procesos de digitalización, aunque no solo con eso. Los archivos fílmicos, hasta el año 2000, hasta finales de la primera década de este siglo, entre 2008 y 2010, digamos, tuvieron una discusión histórica muy fuerte entre los que apostaban por la preservación como el gran objetivo, digamos que era un poco la corriente, por decirlo así, francófona, y liderados por Francia, evidentemente, y luego los que estaban como más lo que ellos decían como que hay que ver para preservar, es decir, lo importante es que las cosas se puedan ver, porque eso es lo que va a llamar la atención sobre los materiales, para que luego esos materiales se puedan preservar. Hoy en día, yo creo que como Filmoteca, y ahora ya con eso ya voy cerrando, tenemos un problema más grande, ¿no? O el problema se ha transformado. Ya no se trata de si hay que, ¿no? Porque toda esta discusión al final de lo que hablaba era de las películas. Yo creo que hoy, como les decía, el problema es mayor y el acceso a las películas. El problema es algo que ya se anunció a finales del siglo pasado, que es la muerte del cine. Es decir, el cine como espectáculo del siglo XX ha muerto, señores, ¿no? Como dirían, ¡viva el cine! Pero ese ¡viva el cine! Y la muerte del cine es el título de un libro que publicó en el año 99 uno de los grandes teóricos de los archivos fílmicos, que es Paolo Kerkiusai. O sea, no es una cosa que, digamos, aparezca de ningún sitio. En el momento en que se sabe que el cine en formato analógico va a morir, arranca la transformación de los archivos cinematográficos. Arranca necesariamente y arranca lo que podría ser casi un cambio de modelo que tiene que ser epistemológico. Ya no se trata solo de conservar las películas. Se trata, y algo ha dicho Ana también, se trata de conservar los formatos. Se trata de conservar la capacidad de reproducción de experiencias colectivas. Se trata de conservar el patrimonio arquitectónico de lo que son los cines, de lo que han sido los cines en el siglo XX. Por lo tanto, el problema de la Filmoteca, digamos, se ha expandido mucho más allá de lo que podría ser tener unas bóvedas acondicionadas para la conservación de los nitratos, de los acetatos y de los poliéster y los formatos ya, digamos, electromagnéticos y luego digitales. El problema es mayor. El problema es que nos enfrentamos a algo que ya es historia. Es verdad, y creo que, una cosa que ha dicho Ana lo anticipa, es verdad que el cine ha muerto. Hace 20 años podemos decir que el cine ha muerto, lo dicen los expertos, no lo digo yo, pero sin duda esa muerte del cine genera y va a generar antes o después, llamémoslo así, otro tipo de, no sé si la palabra es resurrección, porque hoy no quiero utilizar ese término para no gafarnos, sino pero sí como de vuelta, ¿no? O sea, como de... Lo decía ya con el vinilo. Los vinilos en el depósito. Yo sé que la gente va a volver a querer ver películas. Yo sé que la gente va a querer volver a tocar celuloide. Yo sé que la gente va a volver a querer montar una pequeña cinta de Super 8 en un proyector. Yo lo sé.
Y la Filmoteca Española tiene que estar ahí para defender eso. Y nada más. ¿No? A lo mejor la señora Conesa, entre los dos, me pueden explicar qué relación hay entre Filmoteca Española y las filmotecas territoriales. Es decir, ya ha comentado el señor Ferran que la Filmoteca Española no es nada, o ha dicho que no, que pertenecen a su dirección. En términos patrimoniales. Pero que no hay un vínculo de dirección entre Filmoteca Española y el resto de filmotecas, o de coordinación, o son entes autónomos igual de nada todos. Yo le dejo la palabra a papá. Después de ti, por favor. Depende. No, a ver, en serio. Evidentemente hay coordinación entre las filmotecas, evidentemente colaboramos con las filmotecas. Quiero decir, ayer mismo me llamaba el director de la Filmoteca Vasca, ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, porque había unos materiales que tenía el ayuntamiento de Donosti y que le querían depositar a él, pero era de un decorador, digamos, histórico muy importante, pero que había trabajado principalmente en cine, llamémoslo así, producido en Madrid, y que su relación laboral él había nacido en Madrid y había acabado allí casualmente, y él me llamó y me dijo: oye, esto tiene mucho más sentido que esté con vosotros que no que esté aquí, y evidentemente pues adelante. Es decir, aparte, bueno, que es evidente que, es decir, yo cuando hablaba antes de todos esos cambios legales que esperemos que se avecinen pronto, como decía Ana, esos cambios legales, yo creo que ya lo he dicho, o sea, afectan en cascada primero a nosotros y luego al resto de las filmotecas autonómicas o bien municipales, que también las hay, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues las relaciones casi familiares, como ha dicho Maite, ¿no? Es decir, aparte de que, bueno, hay una reunión anual de las filmotecas para compartir problemas, buscar maneras de solución. El lunes, martes que viene nos reunimos en Barcelona, yo creo que representantes de todos o casi todos los archivos fílmicos de este país, para hacer lo que nuestros colegas barceloneses han llamado el Brighton español. Brighton fue, en el año 78 se hizo un congreso muy importante sobre cine mudo, cine de los orígenes, en Brighton, de la FIAF, que dio un vuelco copernicano a los acercamientos al cine de los inicios. Y se vio una ingente cantidad de materiales de ese cine de los inicios por especialistas de todo el mundo, investigadores, no solo filmotequeros, una primera mezcla entre gente de la universidad, por decirlo así, y gente de los archivos. Bueno, pues del 78 al 2019 van 40 años, que 40 años después vamos a hacer algo parecido en España, y eso ha sido una cosa que ha promovido un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, que se va a hacer, digamos, que ha potenciado, o sea, que ha impulsado la Filmoteca, o que ha producido la Filmoteca de Cataluña, por lo que estamos involucrados todos los archivos. Evidentemente las relaciones no hay una relación, si me dice hay una relación institucional, no existe. Cada filmoteca depende del órgano que la ha creado. Pues voy a ser un poco bruto ahora, pero bajo el mismo paraguas estamos hablando de entes muy diferentes. Y antes hablábamos de la carestía de ciertas, ¿no? De cierto software o de cierto... Entonces, evidentemente no todo el mundo puede trabajar de la misma manera ni puede trabajar coordinada en esos sentidos. Es imposible, literalmente imposible. Hay filmotecas que básicamente lo único que hacen es exhibir. O sea, son salas que hacen que llegue cierto tipo de cine a ciudades donde ya no existen salas de cine. Son filmotecas. Yo, por la parte en la que me implicas y en la que llevo pues desde 1990 trabajando, he conocido pues de todas las evoluciones posibles entre las relaciones de las filmotecas, y casi siempre han sido buenas. Es decir, no nos damos demasiadas puñaladas por la espalda, así al quitarnos muchos archivos, aunque hay algunas operaciones históricas que nos han fastidiado a algunos.
Y por otra parte, digamos, la colaboración técnica y la colaboración personal entre todos es muy alta. Y creo que no se emprende una restauración importante en España sin que lo sepa Filmoteca Española. Y creo que tampoco se emprende sin que lo sepa la Filmoteca Catalana. Y unos a otros nos vamos diciendo, entre otras cosas, porque tenemos que asegurarnos que entre nosotros mismos, cuando se restaura algo, entre todos tenemos los mejores materiales posibles para poner en pie esa película que llega a la pantalla. Hay filmotecas que juegan en la liga profesional y otras que estamos a medio camino, que no somos miembro de la FIA, que no vamos a congresos internacionales, que no solemos, digamos, tener voz, más que a través de ellos, que realmente muchas veces sí representan sus problemas, los nuestros y los de todos, o nuestros intereses evidentemente son muy compartidos. En esas dos ligas, o incluso muchas más, mucho más locales algunas, pues estamos continuamente alimentando la información que tenemos. Yo compro un equipo técnico y llamo a Madrid a ver qué tienen ellos y qué me recomiendan desde su experiencia. O sea, ese background es fundamental y existe. Y probablemente, y hablando ayer con la directora de la Biblioteca Nacional, es más fructífero y más férreo y más estupendo que entre cualquier otras instituciones. Es un valor que tenemos nosotros, ¿vale? Es un valor personal de la gente que se dedica al cine. Entonces, a mí eso siempre me da mucho gusto repetirlo. También hemos pasado por allí en unos talleres fílmicos que hacía Alfonso del Amo, que han ido creciendo, que se han ido convirtiendo en reuniones profesionales, con más cosas que decir, con más reivindicaciones que hacer, con más puntos en común. La de Murcia, y aquí había un profesor murciano, este febrero ha sido absolutamente reveladora de una situación y de muchos puntos para seguir adelante. Quiero decir que, bueno, que todo es mejorable, pero que en esto sí que lo hacemos un poquito bien. Porque muchas veces cuando se habla cuando hablamos de las cosas parece que no, la duplicidad, porque ¿por qué tiene que haber tantas filmotecas? Miren ustedes, ayer, si ustedes vieron una pequeña cosa, ya no sé ni cómo llamarle, que hemos impulsado desde Filmoteca Española, pero que se ha hecho con la colaboración de las otras filmotecas, que es esto de Diarios del Exilio. Esa pieza que es la segunda de una que ya se hizo, o sea, es un proyecto que queremos seguir haciendo a partir de las películas familiares. Hoy en España se conservan todas las películas familiares, que se conservan gracias a que existen filmotecas autonómicas y filmotecas locales que se han preocupado de ese patrimonio. Si eso no existiese, hoy no podríamos estar haciendo eso, las películas se habrían perdido, porque Filmoteca Española no tenía capacidad, no la ha tenido nunca, para eso. Entonces, a mí esa política descentralizada y colaborativa me parece que es ideal, porque además, quiero decir, es necesario, ¿no? La pregunta de Ana era duplicidad de contenidos. Me parece bien que además cada comunidad autónoma, incluso cada municipio, puede tener su biblioteca personalizada, que le da un valor al ciudadano. Luego yo tengo también, os podría contar alguna experiencia, pero bueno, no sé. Pero contenidos, quiero decir, cuando Ana conserva la edición en Blu-ray de no sé qué película española, ella conserva esa edición en Blu-ray, que posiblemente llevará unas entrevistas con el director, con los actores, con y que no tiene nada que ver con que nosotros podamos guardar, si es una película del año 83, los negativos, claro. Y una copia de lo que se llevó realmente a sala. Entonces, son materiales complementarios, no son duplicados, no están duplicados. ¿Alguna intervención más? Soy miembro de la red de cine doméstico. Gracias, José Chu, el otro día que presentamos la red de cine doméstico en los cines Doré. Y acerca de cine familiar, cine doméstico que has comentado, no solo las filmotecas, sino también asociaciones particulares, estamos ayudando a adquirir y conservar cine familiar no profesional. La duda es que la perla bonita es el Super 8, pero ¿qué pasa con el vídeo VHS de VHS familiares domésticos? ¿Se están admitiendo en la filmoteca? ¿Se están digitalizando o solo se quiere celuloide? No, la verdad es que no se nos ofrecen los VHS. O sea, en términos generales te diré que no nos está llegando oferta de eso. Ha hablado Ana de los
en los archivos personales y los archivos documentales, y yo creo que eso es fundamental. Los archivos que nos están llegando, bueno, por volver a un personaje local, quiero decir, Patino, por ejemplo, no tiene casi nada, y lo que tiene ya lo ha digitalizado. Entonces no nos están llegando formatos, sinceramente no nos está llegando mucho. Si nos llega, evidentemente es un problema. Nosotros no tenemos una política establecida en torno a eso. No lo tenemos porque no se nos ha presentado el problema. Son materiales que se degradan antes que el cine. Sí, claro. Lo electrónico. Sí, pero quiero pues, decir, ahí es lo que decía antes. El problema es que muchos de esos formatos ya están degradados o no existen los reproductores. Es decir, la gente ve el problema cuando ya no lo puede usar y dice, ¿te quedas con esto? Y ya no sabe ni lo que hay dentro. Yo no sé si vosotros tenéis reproductores de VHS, de Betamax y demás, pero somos seguramente los pocos que los conservamos. La gente o lo tira, pero ese es un problema de todo incluso de las fotos que hacemos con los teléfonos y tal, pues todo eso va a acabar allá donde... Sí, un poco por arrojar un poco de luz. En la Biblioteca Nacional sí que tenemos reproductores de todos estos tipos de soportes sobre lo editado. También se nos acercan a donar este tipo de archivos personales tan emocionales, con contenidos únicos y que desde luego alguna institución tiene que guardar. Yo creo que esto, con la Filmoteca tenemos mucho trabajo por delante. Una vez que se pueda aprobar la ley de depósito legal, entra o debería entrar de lleno en una política general de preservación de colecciones estatales que este país necesita, y necesita fundamentalmente por los investigadores, para que sepan dónde está aquello sobre lo que quieren investigar, no importa dónde esté. Lo importante es que esté en una institución pública y accesible, una institución conocida y reconocible. Pero eso pasa por tener una política estatal. Y en relación con todo el material fílmico, desde luego, la Biblioteca Nacional, el servicio que dirige Alicia y la Filmoteca vamos a tener que trabajar mucho para poder racionalizar un poco todo esto, ¿no? Sí que es importante que haya una institución pública que tenga una política activa de captación de este tipo de archivos, porque si no se tiran a la basura. Ahora vamos a depositar en la Filmoteca un archivo que no sé si lo sabe Josécho, no me atrevo ni a decírselo. Deposita. Tremendo de quirios de unos estudios que es que lo sacaron de la basura y lo sacó un trabajador de la basura. Hace 5 o 6 años más. Lo vino a traer a la biblioteca él, con sus medios. Socorro, que esto se lo lleva a la basura. Ahí lo tenemos y lo hemos visto y hemos dicho, esto aquí no pinta nada. Filmoteca, ¿lo queréis? Sí. Allá va, ¿no? Este es un poco el trabajo.